Bueno, había quedado de hacer un video sobre una pregunta que me hicieron acerca del cardenal Ratzinger de Benedicto XVI, que qué opinaba de él en su actual pontificado. Ah, Vamos a tratar de hacer un análisis de su trayectoria eclesial. Yo dije que lo iba a dividir en tres partes, desde que era el cardenal, desde que era sacerdote, obispo, cardenal, sacerdote, cardenal, papa y luego papa renunciado, algo que nadie sabe todavía. Según eso, bueno, tiene fama de ser un teólogo conservador, incluso tiene fama de ser ortodoxo, y dado el presente desastre de Bergoglio, hay quienes creen que Benedicto es el papa bueno, el papa real, el bueno de la película. Entre otras cosas porque le atribuyen que él restauró la misa tradicional y se hizo fama de ser un papa ortodoxo, amigo de la tradición. Mientras que eh, es algo polémico su estatus actual porque teóricamente renunció, pero no renunció, aunque muchos dicen que sí renunció. Eh, y nadie se quiere meter a investigar el asunto. Si uno lo investiga, pues resulta ser que no renunció. Y si uno lo investiga todavía más, pues es que nunca fue papa en realidad. Vamos a ver cómo está su historial. Analizaremos las tres etapas de la vida de Benedicto: Ratzinger prepapal, el pontificado de Benedicto XVI y el post-pontificado de Ratzinger. Algo que quiero encomendarles a todos los que lleguen a ver este video, los que me escuchen a mí, es, no sé si se acuerdan de un programa que existía en la televisión hace 20 años, creo, Los Expedientes Secretos X de X-Files. Este programa tenía dos frases muy famosas, muy certeras que quiero referirlas. Una es Trust no one, no creas en nadie, no me creas a mí. Lo único que tú puedes creer es el dogma, lo que tú investigues por tu cuenta. Y si vas a meterte a investigar de dogma, investiga lo que es antes de 1962, 1958 para ser más exactos. Lo que se ha escrito después en teología de 1960 para acá está contaminado, no sirve. Mientras que lo que se escribió de 1960 para atrás, pues se escribió lo mismo desde el año 1, por decirlo de algún modo, hasta el 1960. La teología ha cambiado de 1960 para la fecha. Y el otro es, pues, tienes que investigar por ti mismo, la verdad está ahí afuera en algún lado. No han logrado suprimirla totalmente, aunque con la desinformación que existe en día, eh, cuesta trabajo encontrarla, pero el que busca encuentra. Vamos a empezar por el Ratzinger prepapal. Eh, Era un teólogo de la nueva teología y como tal, como teólogo reconocido que se codeaba con teólogos modernistas herejes como Henry Lubac, Karl Rahner y Hans Küng, y él logró una fama de teólogo y con lo cual lo incluyeron como perito en el infame y anticatólico y mal llamado Concilio Vaticano II. Digo mal llamado Concilio Vaticano II porque, dado que este concilio no fue un verdadero concilio, recordemos que ellos dijeron o se definieron como concilio pastoral y eso no existe. Existen los sínodos pastorales, no los concilios. Entonces se hizo fama de ser un buen teólogo, pero era un teólogo de la nueva teología. Todo esto nos da como resultado que sí es una persona culta, es un experto sofista. No sé si recuerdan que en otro video ya definí lo que es un sofisma. Un sofisma es una mentira, una cosa falsa disfrazada de error. Disfrazada de error para que uno se la trague, se la crea. Pero eso no quita que sea un error. Uh, Ratzinger es todo un representante de la nueva teología junto con esos eh, herejes que ya mencionamos. Algunos de los herejes que estaban de moda en aquellos tiempos: Congar y Lubac, Portland Kuhlman y Bonhoeffer, todos ellos herejes. Aquí lo tenemos en el Concilio Vaticano II, donde actuó como perito, con creo que es Ranger, el teólogo que está con él. Eh,
El Concilio Vaticano II, entre otras cosas, fue el inicio de toda la revolución que estamos viendo hoy en día. No se crean que lo que ahí está haciendo Bergoglio surgió con Bergoglio. Pues esto tiene 40 años ya caminando, un paso a la vez. ¿Cuáles fueron los pasos que se pusieron antes? Bueno, entre las cosas principales que se pusieron desde el punto de vista filosófico, uno de los principales errores del Concilio Vaticano II fue el infame decreto de aquel del famosísimo Subsisti, eh, que fue dicho en el Lumen Gentium. Esta herejía del Subsisti in dice así en el Lumen Gentium: esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, constituida y organizada en el mundo como una sociedad, subsiste en o dentro de la Iglesia Católica, que está gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Ojo con esta palabra, en comunión con él. Aunque muchos elementos de santificación y verdad se encuentran fuera de su estructura visible, estos elementos como dones que pertenecen a la Iglesia de Cristo, ojo, a la Iglesia de Cristo, no a la Iglesia Católica, son fuerzas que impulsan hacia la unidad católica. Entonces, esta es la herejía del subsisti. ¿Cuál es el problema? Bueno, cambia la relación que existe entre la cosa llamada Iglesia de Cristo, la que fundó Cristo, y la cosa llamada Iglesia Católica. Hasta antes de este infame concilio, existía entre estas dos cosas una relación de identidad, es decir, eran idénticos o eran la misma cosa. La Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica eran la misma cosa. Existía entre ambas una identidad. Una cosa es idéntica a la otra, lo que es lo mismo, son la misma cosa. A partir del Concilio Vaticano II y de esta mención del famosísimo subsisti, y ahorita menciono por qué lo meto al baile, cambian la relación de identidad por una de inclusión de una dentro de la otra, o lo que es peor, alteran la relación que era cualitativa de es tal cosa, es decir, la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, y la ponen como una cosa cuantitativa. Es decir, ya no es una cualidad la que la define, la de ser, sino algo que se mide con un número, y por lo tanto también se miden con un número las iglesias heréticas. Entonces de ahí se dice que las iglesias están en comunión parcial con la Iglesia Católica. Cuando eso no existe, no existe un embarazo parcial. O alguien está embarazado o no está embarazado. No puede ser que sea o la Iglesia de Cristo o no sea la Iglesia de Cristo. Esas relaciones cuantitativas de son parcialmente buenas, pues es un invento, es un sofisma, no existe. Y desde este punto, o a partir de aquí, es que todas las herejías, como el ecumenismo que veíamos viniendo hoy en día, pues se meten. Entonces, todo esto tuvo su origen en el concilio y en este famosísimo subsisti in o dentro de, que de los cuales uno de los que lo metieron fueron Ratzinger como perito del concilio. Entonces, el punto aquí a recalcar es que Ratzinger era un modernista y como modernista era hereje, y los herejes no pertenecen a la Iglesia Católica. Entonces, cuando Ratzinger sube a Papa, pues esto ya estaba estudiado, previsto, autorizado y planeado. O sea, el que hayan hecho un cónclave fue pura faramalla, y por lo tanto, si fue pura faramalla, pues no intervino el Espíritu Santo. Lógicamente, ahora, ¿cómo pruebo que este señor fue una faramalla en el cónclave que lo eligió? Bueno, ahorita lo demostramos. Um, Ahora bien, ya dijimos que Ratzinger es persona culta y por lo tanto sus sofismas los disfrazaba perfectamente de teología. Es decir, a toda la persona que no conocía un poquito de filosofía y de teología, pues se la llevaba al baile. Estaban muy bien hechos sus sofismas. ¿Qué cosas hizo Ratzinger como papa que demuestran que era un hereje? Bueno, eh, lo que vemos hoy en día con Bergoglio de su ecumenismo, pues la verdad es que lo inició Pablo VI, lo siguió Boctila y luego lo terminó de configurar Ratzinger. Hizo toda una serie de cosas malas, muy malas, pero muy bien disfrazadas de buenas,
por las cuales mucha gente lo recuerda como, ay, el buen Papa Benedicto. Bueno, vamos viendo como cuáles. Según esto, restauró la misa tradicional con el infame Summarum Pontificorum. ¿Qué tiene de malo el Summarum Pontificum? Bueno, la cosa es que degrada la misa de la iglesia a la segunda de la casa, cuando es la principal, la misa que estuvo por la iglesia por 2000 años, ahora la pone como una cosa accesoria. El modo, ¿cómo lo llamó él? El modo extraordinario de la liturgia. Luego creó los ordinariatos anglicanos, según eso, para que los que quisieran abandonar a la iglesia anglicana se pasaran a la católica. Sí, el problema es que cuando se regresaban con todo lo que tenían en la iglesia anglicana pisándole la cola. Es decir, los que venían casados los aceptó casados como curas. Es decir, ya desde entonces se había roto el tabú de que los de la iglesia católica occidental o romana, estos eran célibes. No, con él se rompió. No se la achaquen a Francisco que lo quiere romper, no. Ya desde con Ratzinger se rompió. Otra cosa es que después no le han hecho ya mucha promoción a este asunto. Y además dejó la puerta abierta para contaminar la iglesia con las bellas liturgias anglicanas. Entre otras cosas, y esto casi nadie lo sabe porque son pocos los que se dedican a estudiar, es decir, no creen que la verdad esté ahí afuera, autorizó la herética anáfora Haddadi para una futura misa económica. Esto ya estaba previsto. Que lo vaya a hacer Bergoglio no es ninguna novedad. Lo hizo Wojtyla y lo hizo Ratzinger. Ratzinger lo oficializó. Revivió la oración ecuménica de Asís, es decir, lo que inició Wojtyla lo concluyó Ratzinger. Y intentó silenciar, o lo que es lo mismo, sobornar o comprar a la fraternidad San Pío X, levantándoles las excomuniones, según eso, para luego oficializar la misa de la forma extraordinaria. Ahora, ¿por qué digo que su cónclave ya era toda una faramaya? Bueno, existe la historia de que hubo un peregrino que transitando por la vía de Santiago, un peregrino de Santiago, llegó a un hospedaje, se hospedó, lo trataban muy bien ahí, lo quisieron mucho a esta bella persona que se había hospedado ahí, un alemán, y luego les envió una postal a estas gentes que lo hospedaron, al hostal, nada más que esta postal, que si ustedes lo investigan en internet lo pueden encontrar, estaba firmada como Luis Joseph, futuro Papa Benedicto XVI, y esto está fechado en el año 2000. Es decir, todo lo que siguió después de que fue elegido en un conclave, pues ya era pura faramaya, eso ya estaba resuelto. Ahí lo tienen claramente su firma, ahí tienen claramente la postal legal, es decir, sellada con el matasellos, de la fecha, el año, etcétera. Investíguenlo, lo pueden encontrar en internet. ¿Qué fue la famosa anáfora de Adai y Mari? Bueno, esta es una, según esta oración eucarística que se encontraron de los siglos primeros, la cual nunca menciona las palabras de la transubstanciación de esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Sin embargo, la admitieron como si fuera una anáfora válida, es decir, una misa sin transubstanciación, sin las palabras de la consagración. Okay, investíguenlo, también está por internet y esto es otra de las obras de Ratzinger, para que no lo pongan como el Papa amigo de la tradición, pues nunca lo fue. Ahora, entre otras cosas, su infame Asís versión 3, por ejemplo, el periódico La Nación dice el Papa reivindica a los agnósticos. A 25 años del histórico encuentro interreligioso de Asís, convocado por Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI peregrinó ayer en tren al mismo lugar, cuna de San Francisco de Asís, junto con 300 representantes de las grandes religiones del mundo. En una jornada de reflexión y diálogo y oración por la paz, muy distinta al 1986, porque no hubo oración conjunta y que estaban todos juntos rezándole al mismo Dios. Por primera vez participaron 4 filósofos ateos. El Papa sorprendió a una tuerta de elogio a los agnósticos, a quienes definió como peregrinos de la verdad. ¿Ok? Entonces no se lo achaquen todo a Bergoglio, todo ya estaba prefigurado desde antes.
Bueno, esta foto que poca gente le presta atención, ustedes que defienden a Ratzinger como amigo de la tradición, pues ahí lo tienen dándole la comunión de la mano en la mano, nada más ni nada menos que a un hereje. Este señor que ustedes ven en la silla de ruedas es un hereje, el cual fundó un monasterio de herejes llamada la comunidad de Taizé, que es interreligiosa, ecuménica, sincretista y herética. El hermano Roger de Taizé recibe la comunión de hermanos del cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, durante los funerales de su santidad Juan Pablo II en 2005. Ahí lo tienen, dando la comunión en la mano. ¿De qué se quejan? ¿Cuál amor a la liturgia? Visitó a los musulmanes en su casa, fue a una mezquita, oró con ellos. Entonces, no se lo achaquen todo a Bergoglio, ya lo había hecho Ratzinger. Entonces, tan culpable es uno como el otro, no se asusten de lo que haga Bergoglio y no vengan a decirme que Ratzinger era una perita en dulce. Ok. De las otras cosas fatales que hizo Benedicto XVI fue la famosa hermenéutica de la continuidad. Benedicto XVI defendió a capa y espada al Concilio Vaticano II y su infame Subsisti in, y todo eso lo disfrazó muy teológicamente de la horrorosa hermenéutica de la continuidad, que es lo mismo, interpreten lo que no se debe interpretar de un modo acatólico como si fuera católico, que no lo es ambiguo. Ahora, siguiente época, la renuncia y el pospapado. Los que quieran meterse en este asunto, que es un asunto que requiere que se estudie, encontrarán que Ratzinger renunció al ministerio, no al oficio. Ahora bien, el oficio es un estado del ser, es un modo en el que el ser se desenvuelve. Y los ministerios son las actividades que realizan en el oficio. Por ejemplo, cuando a Juan Pablo II le pegaron un tiro y estuvo eh, hospitalizado y sedado, es decir, inconsciente durante un tiempo, el tiempo que Wojtyla estuvo inconsciente, no dejó de ser papa. Eso queda muy claro. Seguía siendo papa. No podía ejercer el ministerio. No podía ordenar obispos, no podía ordenar sacerdotes, no podía decir una misa, no podía hacer una homilía, no podía regir a la iglesia, suponiendo que esa cosa que rige sea la iglesia católica. ¿Por qué no lo podía hacer? Porque estaba inconsciente, pero el hecho de que estuviera inconsciente no lo hacía perder el poder del papado, solamente lo restringía en el oficio del mismo. ¿Ok? Entonces, ¿conservaba el papado? Sí, lo conservaba. ¿No podía ejercerlo? No, no tenía el ministerio. Entonces son dos cosas distintas. Y Benedicto renunció al ministerio, no al oficio. Si se meten a investigar un poco más este asunto, verán que esto fue planeado. Por ahí, entre otras cosas, está que bloquearon los bancos del Vaticano hasta que renunciara, lo obligaron a renunciar bajo presión económica. Y los que se fijan, bueno, se habrán fijado que los dos, tenemos dos papas, los dos visten como papas, se llaman papas, uno se dice que es emérito, pero es papa a fin de cuentas. Y otra cosa muy peculiar, los que dicen que Benedicto es el papa bueno, el papa amigo de la tradición, bueno, díganme ustedes por qué este buen papa no ha salido a denunciar a Bergoglio como que lo que es un hereje. Digo, si hasta país y cualquier laico lo denuncia como hereje, ¿por qué el famosísimo teólogo Ratzinger no lo saca a relucir como el hereje que es? Entonces no vengan con cuentos de que este señor es amigo de la tradición y de la iglesia. Pues es un encubridor, está encubriéndolo con su silencio. Señores, investiguen por ustedes mismos, no le crean a nadie, ni a mí. Ustedes investigan por ustedes mismos, pero eso les va a costar tiempo y esfuerzo meterse a estudiar teología, cosa que muchos de ustedes no quieren hacer. Entonces, conclusiones. Ratzinger fue siempre un modernista. Modernista es igual a hereje, por lo tanto Ratzinger siempre fue un hereje. Ahora bien, hay que reconocerle que es un modernista inteligente, es culto, instruido.
Y eso lo hace solamente más peligroso. ¿Por qué? Porque sus herejías quedaban muy bien disfrazadas bajo toda una palabrería católica y se la tragaban. Recordemos que los herejes no forman parte de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica únicamente tiene entre sus miembros católicos. O sea, suena muy tonto. ¿La Iglesia Católica es para los católicos? Sí, no hay herejes en ella. Entonces, ¿cómo va a gobernar la Iglesia un hereje que no está dentro de la Iglesia? ¿Cómo va a gobernar a los de adentro alguien que ni siquiera está dentro?